La última vez que se predicó aquí, que prediqué, estuve hablando de ese amor tan profundo y tan real que Dios tenía por el mundo. Y a tocar a Juan el evangelista, de esa necesidad de que Cristo naciera en cada uno de nosotros, y conforme que creciera íbamos decreciendo nosotros, íbamos menguando. Toqué muy por encima la integridad de este hombre y comenté que en la próxima oportunidad que Dios me diera para predicar iba a hacerlo de este tema, la integridad. Integridad, o hermanos, lo que se llama en el mundo políticamente correctos. Este tema es un tema para mí muy delicado y complicado y difícil de aceptarlo también, hermanos, porque complicado porque pongo en tela de juicio mi comportamiento y difícil también de aceptar porque hay que pagar un alto precio, porque ser íntegro no es nada fácil en el mundo en el que vivimos. El primer concepto de integridad se puede encontrar en cualquier diccionario de nuestra Academia de la Lengua, pero el segundo, el de políticamente correcto, no lo encontramos en ningún lado, porque precisamente es un concepto acuñado por la clase política para poder sentarse en una mesa gente, personas de muy diferente opinión, incluso de ser. Me podríais decir que Cristo se sentó con su traidor para cenar. Permitidme que en esta mañana os diga que Cristo no se sentó con su traidor. Luego lo vamos a ver más tranquilamente. Empecemos por el principio. ¿Qué significa ser íntegro? Pues, según el diccionario que yo manejo, persona recta, honrada e intachable. Empecemos a leer el Salmo 101, por favor. Salmo 101. En la versión que manejo, me viene, como te dice, el anillo al dedo. Es porque en la mayoría de las versiones aparece camino recto. Pero eso a veces nos da un poquito de confusión porque hoy día hay tantos conceptos que no lo entendemos bien, pero el de integridad todos sabemos algo. Y dice así: la misericordia y la justicia cantaré, a ti, Señor, cantaré alabanzas, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de tu casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré la maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré los ojos alteros ni de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo, y el que anda en integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirparla de la ciudad del Señor, a todos los que hacen iniquidad. Hermano, he leído mal dos letras, dos vocales, y lo he hecho a propósito. ¿Me habéis seguido en la lectura? Estamos en el Salmo 101. ¿Me habéis seguido en la lectura? ¿Dónde me he equivocado? Venga. Esto es un examen. Lo que digo es exacto. Lo he mirado en todas las versiones. Son dos letras que cambian todo el sentido de la frase. ¿Eh?
Son 2 letras. Está en el segundo versículo. Bueno, digo esto porque las personas que estamos aquí atrás podemos tener muy buena voluntad y muy buenos deseos, pero podemos leer mal o podemos decir cosas incorrectas sin ninguna mala intención. Por eso, hermanos, os ruego que cuando vengáis y escuchéis, sigáis la lectura, estéis atentos, porque lo vuelvo a repetir, yo puedo tener una buena fe y meter la pata. Pues fijaros, está en el verso que dice, en la integridad de mi corazón andaré, he dicho, de tu casa. Y pone en mí. Lo pone en todas las versiones. Lo he comprobado, por lo menos las que tengo, son 4. Fijaros que 2 simples letras cambia la frase. No es igual ser íntegro en mi casa que en tu casa. Bien, por eso, hermanos, atentos, por favor, atentos. Cuando alguien habla de aquí, yo estoy convencido, hermanos, que se tira días nerviosos, días orando, días buscando, para intentar dar lo mejor que pueda las cosas de Dios. Así que estar atento, por favor. Bien. Íntegro en mi casa. David, cuando decía esto, hermanos, sabía muy bien a qué atenerse, porque se es difícil ser íntegro en la casa de uno, más que en la casa de Dios. Porque aquí todos somos perfectos. Pero en la casa de cada uno, la integridad a veces escasea. Estoy convencido, hermanos, que para un joven que quiera ser íntegro en su mundo, le es difícil. Le es difícil ser íntegro. Es más fácil serlo aquí, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué es más fácil ser íntegro en los negocios del Padre Eterno que en mis propios negocios? Que en mis propios quehaceres, que en mi propio mundo. Es fácil, hermanos, porque pasamos muchísimas horas en nuestros negocios y nuestro hombre interior, nuestro hombre, nuestra mujer espiritual se relaja. Y se relaja tanto, hermanos, que el enemigo hace de nosotros lo que quiere. Pero eso sí, no dejamos de perder la compostura cristiana. ¿Me vais cogiendo la idea? Esto se llama ser político. Bueno, ya de aquí para adelante no voy a llamarlo políticamente, porque no somos políticos, llamaré cristianos correctos. Puedo estar con cualquiera y en cualquier situación y quedar bien. Esto es difícil, ¿eh? Eso es lo que muchos deseamos. ¿O acaso alguno no quiere quedar bien? Esto es una trampa del enemigo, hermanos, y una trampa mortal. Porque el que quiere quedar siempre bien en todas las situaciones es aquel que se ama mucho. No quiere quedar en ridículo, se ama mucho. Y el que ama su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de Jesucristo, la ganará. Lo dice Jesucristo. Vamos a ver un pasaje, hermanos, Marcos 7, 24 al 30, donde hoy día muchas personas nos sacarían sus uñas para arañarnos. A mí me lo han hecho. No me han arañado, pero me han dicho de todo. Marcos 7 es el pasaje de la mujer sirofenicia. Dice, levantándose de allí, Marcos 7, 24.
Ya no sé, ya no ves más exámenes, tranquilo. Dice así, levantándose Jesucristo de allí, fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita, tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él les dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Siempre, hermanos, diré que para entender bien un pasaje, lo mejor es introducirnos en él y ser un personaje de esa historia. Naturalmente, nunca vamos a ser Jesucristo. Y en este caso, seremos esa mujer sirofenicia. Sinceramente, hermanos, ¿hubiésemos dado esa respuesta a Jesús si fuéramos esa mujer? A lo mejor tú sí, pero yo no. Yo le hubiera dicho primero, ¿perro yo? ¿Perro tú? Seguro, hermanos. O, por amor a mi hija, me callo, me trago la píldora, agacho mi cabeza y espero que él haga. Pero las dos opciones no eran las correctas. Es uno de los pocos milagros, hermanos, que se hacen sin fe. Simplemente por una respuesta acertada. A primera vista. A mí me dijeron en cierta ocasión recientemente que Cristo aquí se había pasado 3 pueblos. Así me lo dijeron. ¿Quién me que llamarle perra a una pobre mujer? Y puede que uno a la primera lectura y con mala enseñanza, puede que saque eso, hermanos. Pero eso también demuestra un desconocimiento muy grande de quién es Israel. Israel, hermanos, nos guste o no nos guste, es el pueblo elegido de Dios. Y esta mujer sabía perfectamente su situación. No era del pueblo de Israel. Y sabía quién era el elegido. Si leyésemos este pasaje en plan correcto cristianamente, diríamos del verso 27, y él les decía, deja primero que a los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a otras personas. Qué educado, ¿verdad, hermanos? Qué bien queda esto, ¿verdad? Ya no se pasa escrito 3 pueblos, lo ha hecho educadamente. Pues si esto lo fuera hecho Jesucristo, primero a ella le queda confusión, porque ella sabía quién era Israel y quién era ella. Y segundo, hermanos, si realmente esa mujer escucha eso de Jesucristo, le fuera dicho, sí es cierto que hay unos hijos, ¿y yo por qué no tengo el derecho de hacerlo? ¿Yo por qué no tengo el derecho? A no ver un pueblo elegido, cualquiera puede pedir ese derecho. Por eso, hermanos, hay que ser claros a la hora de predicar el Evangelio. Ser íntegro, hermanos, se me ha olvidado decir, no es ser ni intransigente, lo podemos confundir, ni la otra palabra que tengo apuntada, el que nunca falla, infalible. Dicho bien, ¿no lo leí? Infalible. No. Olvidémonos de eso, ¿eh? Sigamos.
Muchas veces podemos presentar evangelios y ya no hablo ni de la prosperidad, ni de la mendicidad, ni de la pobreza, ni tampoco el del milagro, sino que a veces no lo presentamos bien porque el mundo necesita nuevo vocabulario. El mundo necesita cosas que sin dejar de ciertas hay que decírselas. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, Israel, nos guste o no nos guste, es el pueblo elegido por Dios. No tenemos ningún derecho a exigir nada. Y os digo otra cosa, ni siquiera tenemos el derecho de estar ahí sentados. No tenemos ningún derecho. Todo depende de la gracia y la misericordia de Él. Como estamos hablando de una mesa, vamos a hablar de esa última y gran mesa. Juan capítulo 13. Aquí viene lo de Judas. Juan capítulo 13. Vamos a leer el primer verso, hermanos, porque es precioso. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este fin, hermanos, no está refiriendo a los fines de Jesucristo en la tierra. Esta versión, si me voy al margen, pone eternamente. Eternamente, hermanos. O al fin de nuestros días, aquí en la tierra. Por eso a Judas también lo amó eternamente. No pensemos que a Judas no lo amó. Lo amó eternamente hasta sus últimos días. Desde el 1 al 12 o al 11, hermanos, tenemos ese pasaje tan extraordinario de un ejemplo tan sublime de la humildad de nuestro Señor, que siendo el Maestro y el Señor, le lava los pies. Del 12 al 20 tenemos esa explicación de porque los discípulos no entendieron por qué aquel lavamiento de los pies. Y el que quiera ser el primero ya sabe por dónde tiene que empezar. Y desde el 21 al 30 es la cena propiamente dicha. Yo estoy seguro, hermano, que aquí no hay ningún Judas Iscariote, gracias a Dios. Espero que haya algún Pedro. Antes me consideraba ese discípulo que se apoyaba la cabeza en Jesucristo. Hoy día me considero más bien Tomás. Voy para abajo, me doy para arriba. Pues bien, hermanos, nos centramos en el pasaje, nos introducimos en él y como discípulos vamos a una cena y decimos, ¿qué nos querrá decir el maestro? Pero bueno, nos ha convocado, algo nos querrá decir. Bien, hermanos. Estoy seguro, hermanos, que no he estado allí, pero estoy seguro que Jesús empezaría a lavar los pies el primero a Judas, porque era el que más lo necesitaba de los 11, aunque no lo entendieran, pero le dio esa prioridad para darle esa oportunidad de arrepentimiento. Lo mismo que le dio prioridad en la cena de ese primer bocado. En las costumbres judías, cuando se ponían a comer, al que le daba el primer bocado era la persona más importante de la mesa. Le dio prioridad a Judas para darle
otra oportunidad. La pregunta del millón, hermanos. Si Jesucristo hubiese querido que Judas se quedara hasta el final de la cena, ¿hubiera hecho esa pregunta? Es evidente que no. Es evidente que no. Le dio sus oportunidades. No dio una respuesta adecuada, como la mujer de Fenicia. Se puede haber dicho muy bien, perdóname, maestro, he cogido 30 monedas de los sacerdotes y aquí las tengo, las tiro a la basura. No pensemos, hermanos, por ningún momento, ni siquiera por un segundo, que Judas estaba condenado por la historia a ser el traidor. No, hermanos, como algunos me han dicho. No. ¿Quién puede matar al maestro? O esa historia que siempre hemos escuchado desde chiquitito, que Israel mató al maestro, a Jesús. ¿Quién puede matar a Jesucristo? ¿Quién? No, hermanos. Si Judas se arrepiente, no cambia el transcurso de la historia de Jesucristo. Porque los mismos principales de Israel, los sacerdotes y los gobernantes, ya habían determinado quitarlo del medio. Porque también tenemos otro traidor, a Pedro. Una reacción diferente. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con quién andamos, con quién comemos, con quién charlamos. Porque cuando se come juntos, se comparten interioridades, se comparten secretos, se comparten cosas de uno. Y además tenemos un refrán muy bueno. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. O dime con quién andas y te diré quién eres. Fijaros lo que dice el verso 30. Después del bocado entró Satanás en su cuerpo y salió inmediatamente. Y si tenemos dudas de lo que estoy diciendo, el verso 31. Léelo conmigo. Verso 31. Entonces, cuando salió, entonces un adverbio que une una frase dicha o un acontecimiento con el siguiente. Entonces, cuando pasó eso, y si tenemos dudas, cuando salió Judas, Jesús dijo, y estuvo hasta altas horas de la madrugada dándole a sus discípulos las directrices del Evangelio. No preocuparos, no afanaros, yo soy la vid, yo soy el pámpano, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy. Y además, sobre todo, os mandaré el Espíritu Santo. Estuvo hasta alta hora de la madrugada. Y los capítulos 14, 15 y 16 de Juan es la charla de Jesús con sus discípulos. Jesucristo fue honesto con sus 11 discípulos. ¿Y por qué fue honesto? Porque no podía estar en la mesa un traidor. Es así, hermanos. No podía un traidor que quería mantenerse siendo traidor. Porque si Judas se arrepiente, tiene derecho a estar allí con los 11. Y por supuesto, fue sincero con Judas. Te doy prioridad. Toma. Tuvo sus oportunidades. La honestidad y la sinceridad, hermanos, son sinónimos de honradez. ¿Recordad la definición de integridad? Recto, honrado e intachable. Una persona recta es una persona que no se va ni a la izquierda ni a la derecha, ni tan siquiera por intereses.
que hoy día los intereses sí que nos mandan nuestras vidas. Intereses de aceptación, ser querido, de protagonismo, ser alguien, o intereses por el mal vivir de todos los intereses, el económico. Una persona honrada, sincera, más o menos lo entendemos. Y la palabra intachable, hermanos, puede darnos una cierta confusión, porque se puede confundir con perfecta. Y quiero deciros que en muchas versiones la palabra que aparece es perfectos, porque para Dios somos perfectos. Pero como eso nosotros todavía no lo entendemos muy bien, intachable viene, hermano, de la palabra latina tacha, que significa defecto, o físico o psíquico. Yo puedo echar unas cuantas de monedas en una máquina tragaperras y no sé, lo dudo para nada. Yo puedo cometer un adulterio y no soy adúltero. Anda. No soy adúltero. He adulterado una vez, pero no soy adúltero. Hermano, y ya que estamos aquí, vamos a hacer un paréntesis. Vamos un momento a 2 de Samuel. Ahí tenemos el más claro adulterio y famoso de la palabra de Dios. 2 de Samuel 12. Y hermanos, estamos a veces confundiendo o viendo las cosas como nosotros buenamente queremos creer. Y creemos que los pecados sexuales son los más fuertes que a Dios le desagradan. Y estamos equivocados. Estamos equivocados. La consecuencia directa o primera de la muerte del hijo de David no fue el adulterio. ¿Lo tenéis? 2 de Samuel, capítulo 12. Yo ya como esto no lo he preparado, no sé por dónde es. 2 de Samuel. Menos mal que me quede con el versículo. Espero que esté bien. 2 de Samuel, ¿lo tenéis alguno? Reyes, Crónica, me pasa. 2 de Samuel 12. Aquí está. 12, 14. Dice así. Sin embargo, por cuanto con esto que has hecho ha dado ocasión... No, perdón, vamos a empezar desde el 13, me he equivocado. 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. El Señor ha quitado tu pecado. La consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. Le dijo, no morirás. Verso 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Dos consecuencias. La más fuerte para nosotros es el adulterio. Pues sin embargo, Dios la perdona. Pero la segunda, hermanos, dice que ha hecho blasfemar a los enemigos de Dios. O sea, que porque los enemigos de Dios blasfemen, yo tengo que pagar las consecuencias y que muera mi hijo. ¿Lo cogéis? Pues hermanos, para Dios es más importante que hablen mal de Él que tu adulterio. Con nuestros actos, hermanos, podemos hacer que la gente diga, ese es el Dios de Cristóbal, porque se lo meta por donde le quepa. Así de claro, hermano, me lo han dicho. Bueno, todavía más claro. Me lo han dicho. Con nuestros actos, hermanos, podemos hacer que las personas que
en teoría luchan contra Dios, blasfemen y digan, yo no quiero ese Dios que predica esto o esto. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestras acciones, que Dios nos puede perdonar de todas ellas, pero que no hablan mal por nuestra culpa la gente del mundo. Cristóbal en la tienda roba todo lo que puede. ¿Qué Dios es ese? Señor, perdóname que hoy a un cliente en vez de 5 le he cobrado 50. Dios me perdona. Pero ¿y si se entera el que le he robado en vez de 5,50, se entera que le he robado 50, ¿qué puede pensar de mí? Que yo tengo un cartel allí en la puerta. Cristo es la solución a nuestras vidas, o algo así, no me acuerdo muy bien. ¿De qué me sirve ese cartel allí en la puerta? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia con la Biblia? Si nuestro... Bueno, esto es otro tema. Sigamos adelante. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestras acciones que tienen que glorificar a Dios, tanto a nosotros, nuestro testimonio, como al mundo. Y decir, yo quiero ese Dios. Sigamos. El mentiroso no es mentiroso por mentir, una vez o dos o tres, sino porque el que quiere vivir mintiendo para conseguir cosas. El chismoso es el que se levanta buscando un chisme para decir otro. Eso sí es tener un defecto. Por eso, hermanos, aparte de ser salvados por Cristo, necesitamos ser, más de uno, sanados. Y para ser sanados, hermanos, tenemos que ser honestos, sinceros, íntegros, con nosotros mismos, en primer lugar. Porque si no hay un reconocimiento de nuestros defectos, será imposible para Dios quitártelo. Si no somos conscientes o no queremos ser conscientes de nuestros defectos, ¿cómo nos va a poder sanar Dios? Por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y, por supuesto, íntegros con los demás. Y ahora, hermanos, vamos a ver Lucas 3. Si antes Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad, vamos a ver a Juan el Bautista, el mayor ejemplo de integridad. Lucas 3. La historia la conocemos todos más o menos, ¿verdad? Pero no alargarme mucho más, que ya queda poco. Hay versículos interesantísimos aquí, hermanos. Habla del fruto, del buen fruto. Porque podemos tener muchos frutos y ninguno ser buen fruto. En fin, bueno, vamos a lo que vamos. Podemos pensar, hermanos, lo mismo que con Judas, con esta señora y su querida hija, que eran personas en la historia de Cristo, en la historia de Juan el Bautista, en la historia de plan de salvación, que tenían que estar ahí por fuerza. Porque es como hablamos del destino, estaban destinados. No, hermano, en la Biblia no hay nada destinado, ni nada forzoso. Ni para hacer el mal Dios nos empuja, ni para hacer el bien Dios nos empuja. Depende de ti. Si quieres hacer el mal o quieres hacer el bien. Dice el verso 19 del 3. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él, por la causa de Herodías, la mujer de su hermano, y dice, y por todas las maldades que Herodes había hecho, verso 20, añade esta más, a meter a Juan el Bautista en la cárcel. Bien, hermanos, la cárcel de aquella época no era la de hoy. No había abogados.
ni por supuesto ese derecho a la inocencia. El que entraba en la cárcel, hermano, tenía el 99% de que sus huesos se quedaran allí. Había una oportunidad en Israel. Que el día había una fiesta donde un reo, por elección del pueblo, podía salir de la cárcel. Por supuesto, dejar uno. Con esto quiero decir, hermanos, de que volvemos a lo mismo, que esta mujer y esta hija fueron elementos, personas como tú y que yo, usadas en un momento determinado por Satanás. Por eso, hermanos, la integridad es la que nos puede salvar de que Satanás nos zarandee. La integridad es la que realmente, hermanos, nos hace ver que siendo sinceros conmigo, con el prójimo y con Dios, difícilmente el enemigo me puede zarandear. Y aún así, habrá ocasiones como a Pedro, apártate de mí, Satanás. El mundo, hermanos, necesita personas íntegras. Vemos a nuestros políticos, vemos ciertas cosas que nos llaman la atención, que hoy es Diego y mañana es Diego. Y hermanos, yo también le pido a Dios que haya personas íntegras dentro de la iglesia. Personas que no cambien según los intereses. Que yo no puedo medir con dos varas, ni jugar con dos cartas. ¿Entendéis? Se necesita, hermanos, hombres y mujeres que llamen al mal, mal, y al bien, bien. Que hoy día, hermanos, ni siquiera la mentira ya es mentira, es posverdad. ¿Sabéis lo que es la posverdad? Pues, que Manolo dice que 2 y 2 son 5, Mari Carmen lo repite, la otra Mari Carmen lo repite, todos lo repetimos, y la última persona de allí, Elías, que está allá al fondo, dice, oye, 2 y 2 son 5. Estaba confundido, pensaba que eran 4. Esa es la posverdad. Se encargan de mandarnos tantas cosas, mentira, 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 que al final no las creemos. Pecado, pecado. ¿Y todo qué es eso? ¿Qué antiguo estás? Eres un retógrafo de la Biblia. Con mi cuerpo, como es mío, puedo hacer lo que yo quiera. Es prestado, no es tuyo. Yo no elegí nacer así. Otra de muchas frases famosas. Tampoco una persona a nacer elige ser o tener el síndrome de Down. Y, sin embargo, se intenta por todos los medios que este síndrome afecte lo menos posible a la vida de esta persona. El mensaje de amor, hermanos, ya no sirve. Toma. Y es verdad, no crea que no sirve, es verdad que sí, es verdad que existe el amor, pero no sirve. La gente, hermano, han cambiado, perdón, no me gusta la palabra gente, es despectiva. Las personas han cambiado la necesidad del amor de Dios por el amor propio. El amor propio. Ya la televisión, los spots televisivos se encargan. Te lo mereces. Eres digno. Tú has trabajado, es tuyo. Y vamos engordando, engordando. Y nuestro ego va engordando, engordando. Y llega un momento en que, sí, claro, yo sé que Dios me ama. Pero también me ama mi vecina, mi perro, mi esto, mi esto. Que me hizo de que me diga que Dios me ame.
Y se detuyo también por otra palabra que hoy día está confundiendo a mucha gente. Solidaridad. Ser solidario. Está muy de moda ahora. Y se puede ser solidario por varios motivos. Por la foto, por quedar bien con las amistades, por acallar mi conciencia. Pero nada de esto es amor. Y mucho menos el amor de Dios. Por eso, hermanos, hoy día hay que ser íntegros y valientes y decirle al mundo, sí, sé que te quieren mucho, sí, sé que eres muy solidario, que si falta sangre, la mía, que si hace falta solidario para los alimentos del banco allí estoy, que si hace falta, allí estoy. Sí, sé que eres muy solidario, pero estás perdido. Por eso, hermanos, necesitamos hombres, mujeres, capaces de decirnos la verdad. No lo que queremos oír, ni tampoco lo que Dios quiera daros, sino lo que Dios sabe que su pueblo tiene necesidad. Y el mundo necesita, hermanos, decirle claramente, estás perdido. Perdido, hermanos. Me hace gracia algunas veces he oído, y yo he dicho a veces, esa frase de cuando me encontré con Cristo. Nadie se ha encontrado con Cristo. Ninguno de los que estamos aquí, ni ningún cristiano se ha encontrado con Cristo. Él nos encontró. Hay diferencia. Hay diferencia entre que nosotros vayamos por el mundo. Ay, mira, hola Jesús, te estaba buscando, ya te encontré. La persona que se considera que estaba perdida necesita ser hallada. Y si es hallado por Cristo, su cambio es interior. Y si la persona que va por el mundo y se encuentra con Cristo, los cambios que se producen son exteriores. Que antes levantaba las manos cuando mi partido de fútbol, mi equipo colaba un gol, pues ahora la levanto en la iglesia. O me cambio de iglesia. Exteriores, cosas como aquella higuera. ¡Oh, qué hojas más bonitas tiene esta higuera! ¡Qué bonita es! Vamos a comer. Y no había nada. Por eso, hermanos, necesitamos, lo vuelvo a repetir, personas que sean capaces de que, por decir la verdad, se juegan el tipo. Se puede jugar el bienestar. Se puede incluso la cabeza, o física o espiritual, no sé cómo decirla, porque te tomen por loco. Oye, ¿el Evangelio no es locura para el mundo? ¿Te han dicho que estás loco alguna vez? No, a mí nunca, porque yo soy muy correcto. Antes sí me decían, perdón, loco. Ahora ya he aprendido a ser un cristiano correcto. Necesitamos, hermanos, convertirnos en cristianos, mojarnos, ser valientes, justos, honrados, intachables, íntegros, para proclamar el Evangelio de la verdad. Ni de la prosperidad, ni de la mendicidad, ni de los milagros, sino la verdad. Cristo sigue siendo el camino, la vida y la verdad. Quisiera dejaros, hermanos, un proverbio muy cortito. 28, 18. Proverbios 28, 18. Por lo menos en mi versión está así. Proverbios 28. 28, 18. El que anda en integridad será salvo.
Mas el que anda en el camino torcido caerá de repente. Camino torcido, hermano, no es un camino de pecado. No, no, no. Camino torcido es dos caminos, dos señores. ¿Entendéis? ¿Quién puede amar a dos señores? Hay gente que puede. A uno más y a otro menos, pero puede amar a dos señores. Tener dos caminos. Aquí santos y allí mundanos. Dos caminos. El que anda en integridad, el que busca la integridad, el que en su casa es íntegro, ese será salvo. Quedaros con este versículo. Si con esto se quedáis nada más, misión cumplida. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos de pie, por favor.